Dios les bendiga, mis amados. Estamos contentos en este día por todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Bienvenidos todos, mis amados, ahí en sus hogares, a su programa Tiempos de Libertad. Soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos aquí para hablar de lo que es la palabra de Dios. Hemos recibido muchos mensajes, algunos pidiendo algún tipo de consejo, otros preguntando algunos pasajes de la Escritura. Y vamos a tratar de responder y de aconsejar en esta tarde y de edificar sus vidas por medio de las preguntas y respuestas que ustedes nos hacen en cuanto a sus preguntas y a la respuesta que les damos conforme a la palabra de Dios. Nos preguntaban, pastor, ¿es bíblico decir te cubro con la sangre de Cristo? Pues dentro de la iglesia cristiana se usan tantas frases, unas que tienen asidero bíblico y otras que no lo tienen. Pero el decir te cubro con la sangre de Cristo Jesús me suena como estar usando la sangre de Jesús como un amuleto, puesto que la sangre es de Cristo Jesús y Cristo la derramó única y exclusivamente para quitar el pecado de todos aquellos que se arrepienten, de todos aquellos que aceptan el señorío de Cristo Jesús. Imagínense qué autoridad puedo tener yo para decir te cubro con la sangre de Cristo Jesús. No, porque todo tiene un orden. Cuando oramos por alguien, y si es que está enfermo, oramos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y para hacer cualquier tipo de intercesión. La sangre de Jesús es exclusivamente para quitar el pecado. Todo tiene una forma, un simbolismo en la palabra, pero no nos hemos quedado solamente con la frase, hemos ido mucho más allá. Ahora vemos vehículos, este carro, este vehículo, este bus está cubierto con la sangre de Cristo Jesús. En las casas veo rótulos donde dice, esta casa está cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Cristo no murió por vehículos, Cristo no murió por casas, Cristo murió por usted, murió por mí, y cuando nos arrepentimos, Él con su sangre que derramó nos quita el pecado que nosotros tenemos. Así que no usemos este tipo de frases para cualquier cosa que pretendamos hacer, sino que démosle el buen uso. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, haciendo mal uso de todo el consejo que Dios nos ha dado. La sangre de Cristo Jesús, mis amados, quita el pecado del mundo y nada más. Nos preguntaban, pastor, ¿cómo murió Jesús? ¿Como Dios o como hombre? La Escritura nos identifica la personalidad de Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Juan, el evangelista, nos dice en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo, dice, se hizo carne. Entonces es difícil y prácticamente imposible separar la doble personalidad de Jesús y decir esto es hombre y esto es Dios. Pero, siempre hay peros, mis amados. En cuanto al sacrificio de Jesús y la muerte de Jesús, Jesús muere como hombre, porque Él como Dios no puede morir. Es más, Dios no puede morir. Dios, imagínense el día que Dios muera, es imposible, ¿verdad? Dios no puede morir. Jesús muere como hombre, puesto que el sacrificio de Cristo Jesús, mis amados,
era un sacrificio que lo tenía que hacer como el ser humano que vino a cumplir con los mandamientos de Dios. Porque el sacrificio que se requería era el de la obediencia hasta la muerte. Cristo Jesús cumplió la ley en todos los aspectos. Cristo Jesús satisfizo la justicia de Dios y con su sacrificio Dios se dio por satisfecho. Y de esta forma Jesús muere, pero como hombre, no como Dios, porque era un sacrificio humano el que podía demandar, pero de un hombre sin pecado, de un hombre que fuese extraordinariamente obediente al mandato del Dios Altísimo. Ahí tienen un número, mis amados, en pantalla. Les pedimos que nos escriban su mensaje, no nos llamen porque no contestamos llamadas, pero sí recibimos mensajes de texto. Nos escribían y nos dicen: Dios le bendiga, hermano. Hermano, ¿cómo puedo hacer cuando estoy orando se me vienen malos pensamientos? Siento que me hablan en mi mente. Como quisiera ir, o pensamientos como que vaya él en contra de Dios, no quiere decir. Se siente mal, dice, porque él tiene muchos deseos de servir a Dios. Pero eso no solo le pasa a usted, amado, eso le pasa o nos pasa casi a todos en determinado momento de nuestra vida. Ahora, hay que ver qué tipo de vida se lleva delante de Dios. ¿Es una vida dedicada y consagrada a Dios, o es una vida la que llevamos que nos limitamos a ir al culto una vez a la semana o cada 15 días? Pero en todo caso, yo no sé cuál es su situación, pero sí entiendo su preocupación. Cuando usted esté orando y sienta que se le vienen estos pensamientos, ore en voz alta, ore hablando, porque al hablar no le da chance de estar meditando, y al no meditar, al no estar en silencio, no va a estar escuchando voces disonantes en cuanto a su adoración a Dios. Entonces eso es lo ideal, estar orando en voz alta en esos momentos en que sentimos que nuestra oración es interrumpida por pensamientos que van contra la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, mis amados, hay que hacer eso, hay que orar en voz alta. Y tenemos aquí, hermano, dice: ¿puede morar Dios en mi vida si estoy en fornicación? Porque yo me quiero casar, dice, pero mi compañero dice que todavía falta tiempo. ¿Cómo puedo hacer? Deme un consejo. Si usted lleva una vida consagrada a Dios y Cristo mora en usted, usted no puede tener temor. Porque el hecho es que usted quiere hacer las cosas bien, pero su compañero, su pareja, no quiere arreglar su vida en una forma legal. Y usted no puede ser culpable por los deseos de su pareja. Usted siga siendo firme delante de Dios, manteniendo su buen testimonio, atienda siempre a su pareja, no vaya a tratar de ser infiel por ninguna norma ni ninguna forma, sino que mantenga su fidelidad, siga manteniéndose en el temor a Dios, y eso la va a conducir a tener tiempos de refrigerio en su vida. Usted verá cómo su pareja cambia esa actitud, esa mentalidad que tiene actualmente, y va a acceder a casarse con usted para que usted pueda formalizar su relación
delante de los ojos de Dios y delante de la sociedad. Aunque lo más importante delante de Dios es la fidelidad. Usted no tenga temor, usted es una hija de Dios, usted quiere hacer bien las cosas, pero su pareja pues todavía no ha llegado a ese convencimiento y usted no puede ser culpable por las decisiones que tome su pareja. Usted manténgase firme y Dios tiene muchas, pero muchas bendiciones para usted y para su familia. Así que no tenga temor, mis amados, mi amada, que nos escribió este mensaje. Nos escribían también y nos preguntaban una explicación acerca tal vez nos ayude el hermano Johnny ahí en controles, una explicación sobre el pasaje de Isaías 65, capítulo 65, versículos 19 y 20. Isaías 65, capítulo 19 y 20, y nos decía qué explicación podríamos darle en cuanto a tal vez lo puede poner, hermano, ahí el texto de Isaías 65, versículos 19 y 20. Porque es bien. Miren lo que dice el texto: me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Este es el 19, ahora el 20, mi hermano. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Este es un contexto que las explicaciones las han dado de acuerdo a la forma de pensamiento o de la doctrina la cual profesa cada grupo en el Señor, porque hay muchos grupos. Están los dispensacionalistas, están los amileniaristas y otros grupos que hay, y todas son escuelas de pensamientos teológicos que tienen diferentes puntos de vista doctrinal. Estaba leyendo sobre este texto y algunos, los que no creen en las dispensaciones, dicen que este texto pues ya tuvo una especie de cumplimiento, dicen unos. Otros dicen que esto va a ser ya cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Pero el grupo dispensacionalista nos dice de que estos textos, desde el versículo 17 hasta el 25, nos hablan de lo que es el milenio de paz o el reino milenial que va a ser gobernado por nuestro Señor Jesucristo, que durante ese tiempo se van a dar todos estos acontecimientos. Y nos explican ellos que va a haber una nueva legislación, que va a haber un nuevo dominio al mando de nuestro Señor Jesucristo, que siempre va a existir la muerte, pero que el ser humano va a ser más longevo. Incluso que cuando el texto nos dice ahí de que el niño morirá, no morirá niño de 100 años, imaginen, no hay niños de 100 años. Nos dice que nadie va a morir niño y que la gente va a morir, pero muchos años, tipo, pónganle tiempos de Noé, donde la gente era longeva.
Va a existir la muerte, porque se dice que va a existir la muerte. Va a existir el pecado, porque también dice que va a existir el pecado. Pero que a su vez, como Satanás va a estar atado por 1000 años, no va a haber quien lo ejecute, que quien lo ejecute es Satanás. Entonces la gente va a tener pecado, pero no va a mostrar su maldad. Algunos de las características del reino milenial, pues es la longevidad, la prosperidad, que será una época de verdadera bendición, donde habrá respeto al derecho ajeno. Dice que nadie construirá casa y otro se va a ir a vivir en ella, y que nadie va a andar quitándole el pan a nadie, porque todo el mundo tendrá la provisión de parte de Dios. Incluso hasta la ley de la jungla cambiará, porque dice que el león comerá paja y que el lobo comerá con la oveja, el león con el cordero, y ya no existirá este tipo de mundo tal como lo conocemos en este momento, porque Cristo va a reinar con mucho, con justicia, con equidad. Cristo va a mostrar cuál es el verdadero reino del cual siempre nos ha hablado. Entonces, mis amados, estos versículos de Isaías 65, desde el 17 en adelante, nos están hablando de lo que es el reino milenial, que pronto va a ser instituido por nuestro Señor Jesucristo, puesto que creemos que la venida de Jesús está cerca. Síganos enviando sus mensajes, mis amados. Ahí está el número en pantalla. Nos escribían también. Hemos estado nosotros en estos días escribiendo en las redes sociales diferentes mensajes, y a raíz de eso también nos han escrito y nos preguntaban: pastor, ¿deben los cristianos participar en política? Y tenemos dos tipos de pensamientos: los que dicen que sí se debe participar en política, y el otro que dice que no se debe participar en política. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi punto de vista, yo pienso que los cristianos no deberíamos involucrarnos en asuntos políticos, aunque hay mucha gente que difiere de este pensamiento, y yo respeto estos pensamientos, pero lo digo especialmente para aquellos hermanos que son ministros, que son pastores, que tienen cargos de mucha trascendencia en la vida de la iglesia, y que no deben dejar los púlpitos de las iglesias para ocupar las tribunas de las cuestiones políticas. Lo más honroso para el ser humano debe ser la predicación del Evangelio. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque o queda bien con uno o queda bien con el otro. Otros nos dicen que no se puede sacar a Dios del gobierno y que es necesario que los cristianos se involucren, porque si la justicia está en manos de cristianos, va a ser mejor aplicada. Si llegáramos a tener diputados, un Congreso Nacional con cristianos, las leyes del país van a ser orientadas conforme a la voluntad de Dios, y todo el mundo pone argumentos, y algunos como que gustan más que otros. Pero yo insisto, la iglesia no debe involucrarse en política. Nosotros tenemos que guardarnos y mantener nuestra postura, porque nosotros no estamos aquí para hacer un reinado terrenal. Nuestra ciudadanía está en el cielo, y dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores
representantes de Dios, representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que tener una postura neutral para aconsejar, para alabar las cosas buenas y para señalar las cosas malas y al mismo tiempo aconsejar y edificar. Nuestros países profesan ser estados laicos y eso quiere decir que no quieren que la religión se involucre en las cosas del Estado. Que esto es muy diferente a lo que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un estado creado exclusivamente por Dios. Dios estableció todo el argumento de autoridades. Dios estableció cómo debería administrarse el pueblo de Israel. Primero instituyó, lo saca con Moisés como líder de la nación, luego sigue Josué, Caleb, pero luego Dios instituye jueces y empieza una nueva forma de gobierno. De tal forma que el pueblo israelita no estuvo de acuerdo en un tiempo ya con los jueces y pidieron rey, y Dios les da reyes. Entonces Dios es el que directamente instituye las autoridades en el pueblo de Israel. No así ya en la vida de los países, donde los países han determinado su forma de gobierno, de tal forma que hoy tenemos bloques de países que profesan la democracia y bloques de países que profesan el autoritarismo, son autoritarios. Entonces, Dios lo que nos pide a nosotros como iglesia es que oremos, que intercedamos por todos los que están en puestos de gobierno. Esa es la labor de la iglesia. Si Cristo Jesús, mis amados, hubiese querido que la iglesia participara en cuestiones políticas, hubiera fundado un partido político. Él mismo, si cuando Cristo Jesús anduvo en su ministerio, habían muchos partidos, incluso estaba el de los herodianos, que era el grupo de apoyo a Herodes, estaban otros partidos políticos también de la época, de la cual Jesús se apartó porque Jesús vino a mostrar que su reino no es de este mundo. Con esto quiso decir Jesús que Él no estaba participando en nada de lo que compete a la administración de este mundo, porque este reino o este mundo está supeditado a su Dios, y el Dios de este siglo se llama Satanás. Va a llegar un momento en que sí, Cristo Jesús va a establecer su reino milenial y la iglesia va a gobernar con Cristo Jesús, y para ello tenemos que prepararnos. El problema es que cuando nosotros andamos atrás o apoyando a algún político, como que se nos ve ya muy parcializados, y la gente nos tilda ya de que andamos pegados a determinado candidato, y eso nos hace perder autonomía y credibilidad delante de la gente. En la campaña pasada, para el tiempo de las elecciones internas, casi 100 ministros, predicadores del Evangelio, pastores, apóstoles, profetas, maestros, dejaron los púlpitos por buscar las tribunas públicas. Algunos lograron algún escaño, unos en el Congreso, otros llegaron a ser regidores. Pues desconozco si algún alcalde llegó a tomar posesión. Pero el caso es que no es posible, mis amados, abandonar el púlpito cristiano por buscar un escaño en cualquier gobierno que sea. Casi 100 personas
Y los que no salieron, después volvieron a acomodarse en sus congregaciones y algunos ahí están. Otros entablaron demandas porque alegaron de que salieron de diputados y que no les cumplieron, y ahí tienen sus cuestiones y esperando que se resuelva en los tribunales de sentencia que corresponde a las cuestiones políticas, porque ese es el anhelo de ellos. El anhelo de nosotros, mis amados, los que predicamos el Evangelio, debe ser el de predicar la palabra de Dios. Olvidarnos de todas esas cuestiones. Ese es mi punto de vista. No vaya a creer de que tampoco es una imposición. Eso es lo que Porfirio Álvarez piensa. De predicar el Evangelio, trabajar en la obra de Dios, porque eso es lo más digno para cualquier ser humano. Así que yo recomiendo a mis amados pastores, gente que está desempeñando algún ministerio, que continúen en sus ministerios, que no escuchen cantos de sirena, ni que estén con sus ojitos echando vistas para aquí y para allá y ver si lo llaman para ocupar algún cargo público, porque lo más honroso para cualquier hombre, para cualquier mujer, es servir a Cristo Jesús. Tengo un par de amigos ahí que andan trabajando día y noche en campañas políticas, son cristianos. Miren, y yo los veo de esta forma, y si así como trabajan en política, trabajaran en la iglesia, óiganme, eso fuera extraordinario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas sus fuerzas las ponen al servicio de una institución política en vez de ponerlas al servicio de la obra de Dios. Tengo un amigo que ese muchacho día y noche. Y lo peor del caso es que no le han ofrecido exactamente un puesto en una planilla donde él tenga una seguridad de que puede salir electo. Entonces anda como trabajando en el aire y malgastando su fuerza, su dinero, dedicándole mucho tiempo a esa cuestión. Y mi consejo sería, no, hombre, hágalo en el Señor mejor, trabaje de esa forma en la obra de Cristo Jesús y usted va a recibir miles y miles de bendiciones, mucho más que cualquier cosita que usted pueda lograr como activista de un partido político. No deberíamos los pastores abandonar nuestras iglesias, abandonar nuestras congregaciones, abandonar los proyectos que tenemos en el Señor para buscar un escaño público. Lo del Señor es eterno, aquello es pasajero. Así que, mis amados, agradecemos por todas sus... Hermano dice bendiciones. Mi pregunta... Nos están enviando mensajitos, se los agradecemos, hermanos. Bueno, aquí tenemos... esta hermana nos escribió, y escuchen bien esto. Dios le bendiga, hermano. Quiero que ore por mi hogar. Tengo un gran problema con mi esposo. Mi papá se separó de mi mamá y mi esposo le dijo que se viniera para nuestra casa. Pero hoy me dice a mí que él está acostumbrado a vivir conmigo y yo con él, solos. Y me pide que le diga a mi papá que no quiere verlo en nuestra casa, porque él se casó conmigo, no con mi familia. ¿Qué me aconseja usted? Pastor, necesito un consejo, me duele en el alma esto que me dijo mi esposo. ¿Qué hago? Yo le pido a Dios, aconséjeme. Son problemas que se dan a diario y quizás usted que me está escuchando tal
también puede estar pasando una situación similar, no tal vez con su padre, puede que esté algún hermano, que esté su mamá o algún otro pariente, y eso siempre se da. Ahora, la expresión bíblica, el principio bíblico es que por esto dejará el padre a su madre. Para esto dejará, dice, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los matrimonios, lo aconsejable es que se separen de todo el ámbito familiar que los rodea y establezcan un nuevo hogar. Pero en el caso de la hermana que nos escribe, pues se suscitó un problema entre su padre y su madre, se separaron y el esposo accedió en un principio a que el papá se fuera a la casa de ella, pero hoy ya no está conforme. Desconocemos las razones por las cuales el esposo no está conforme, pero cualquiera que sea la respetamos, y el consejo es: usted, amada hermana, hable con su papá, hable con su padre, explíquele las razones y vea si hay alguna alternativa donde él pueda irse. También aborde este tema con su esposo, porque podría ser que él también cambie de opinión. Entonces hay que ver qué es lo más conveniente. Si su esposo accede a que él se quede, pues gloria a Dios. Pero en caso de que él no acceda, pues que su padre busque dónde irse a vivir. Porque yo entiendo el amor que usted tiene por su padre, pero su responsabilidad es su hogar, es su matrimonio y son sus hijos. Es duro esto, pero es la realidad. Hay una familia, un esposo, hijos, y hay un padre. Hay problemas por la presencia del padre en el hogar. ¿Qué decisión tomar? Pues ahí hay que tomar las decisiones, hay que hablar con el padre, explíquele usted las razones y búsquele alternativa, búsquele solución. Si él ya no puede estar en su casa, pues hable para ver dónde pueden ubicarlo. Tal vez haya otra hermana, otro hermano. Pueden buscar ayudarle y que él rente un apartamento y toda la familia están pendientes de él. Soluciones hay. No deje que el mundo se le venga encima. Entiendo que se sintió dañada por lo que su esposo le dijo. Quizás a él le faltó sabiduría, le faltó darle un tono de voz a lo que le dijo. Se lo dijo quizás groseramente, se lo dijo quizás enojado, quizás él no tuvo ese tacto para decírselo, porque a veces se pueden decir las mismas cosas y las mismas frases, pero el tono de voz, eso hace que cambie totalmente la forma en que llega el mensaje. Órenle al Señor. Yo no sé si la familia es cristiana toda o no, pero lo ideal es poner esto en manos de Dios y que sea la sabiduría del Espíritu Santo en sus vidas, iluminándolos. Nosotros vamos a estar orando por su problema para que se solucione de la forma que no tenga consecuencias que lamentar, y que usted, hermana, no siga herida y que esto vaya a llevar a reclamos posteriores, reclamos futuros, y que esto venga a dañar lo que es su relación matrimonial. Su matrimonio lo compone usted, o su hogar, usted, su esposo y sus hijos. Los demás son su familia, pero no son parte de su hogar. Así que esto hay que entenderlo también. Pero sobre todo hay que ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Para que Dios sea el que ilumine sus vidas. Gracias, mis amados, por los mensajes que nos están enviando. Nos preguntaban también, pastor, ¿qué es odres viejos? Eso está en los evangelios.
donde Jesús dice de que no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque el odre no va a poder contener el vino. Pues el odre es un recipiente que se fabricaba en aquellos tiempos y creo que se sigue fabricando en los países orientales, de cuero. Podía ser de cuero de camello, de cuero de cabra, que era un material, una bolsa. Pero que estos odres, con el paso del tiempo, se van poniendo duros. Yo recuerdo que antes, cuando en los años 70, estábamos niños, 60, 70, fabricaban unos balones de cuero, con esos jugábamos nosotros, y en la costura le echábamos cebo para que la costura durara más tiempo, pero con el sol, con la lluvia, estos balones se ponían todos duros, porque eran de cuero, y un golpe era pero doloroso. Estos odres parecidos, eran de cuero. Con el uso del tiempo se iban poniendo todos duros, resecos. Entonces, al depositar vino nuevo, este vino lo que hacía es que estallaba estos odres y el vino se derramaba. Cristo hace esta comparación en vista de que Él viene predicando un nuevo mensaje. Y se lo viene predicando al pueblo judío, que el judaísmo es una religión, pero una religión llena de tradiciones, llena de mandamientos de hombre, llena de prejuicios. Y Jesús les dijo, este evangelio que yo traigo, este mensaje que yo vengo predicando, no es para ustedes no van a poder recibirlos dentro de lo que es el judaísmo. Voy a preparar gente, voy a hacer discípulos para darles este mensaje y que luego ellos lo expandan a todo el mundo. Por eso el evangelio de Cristo Jesús fue depositado en manos de 12 personas a las cuales Cristo preparó, y luego ellos empiezan la predicación de las buenas nuevas de salvación y nace lo que es la iglesia de Cristo Jesús con ellos. Porque el judaísmo sigue siendo, porque todavía está el judaísmo, si en Israel muchos profesan esta religión y siguen con sus tradiciones, mis amados. Entonces a eso se refería Jesús. Y odres viejos, eso es un recipiente de cuero, una bolsa de cuero donde depositaban agua, aceite, vino, líquidos. También Jesús ahí dijo del vestido viejo y el paño nuevo. Lo mismo significa. Gracias por su mensajito que nos están enviando, mis amados. Damos gracias a Dios por cada uno de estos mensajitos. Vamos a ver. Gloria a Dios. Nos preguntan, hermanos, ¿por qué hay tantas denominaciones? Miren, la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo no tiene rótulos, no tiene nombres, no tiene distinciones específicas. La iglesia de Cristo no está establecida en determinado lugar, porque la iglesia de Cristo la forman todos aquellos que se han rendido al señorío de Cristo, aquellos que confiesan que Cristo es el Señor de sus vidas y que viven una vida agradable a Cristo Jesús. Porque el cristianismo es una relación, no es una religión. El cristianismo es un sistema de vida.
Y todo el que profesa tener a Cristo en su corazón tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, como la iglesia está diseminada en todas partes del mundo y en cada país, en cada ciudad, en cada barrio, en cada comunidad, hay grupos de cristianos. Estos grupos se identifican con determinado nombre. Por eso es que tenemos cualquier cantidad y variedad de nombres dentro de la iglesia de Cristo Jesús. El problema es que para muchos estos nombres han causado división dentro del cuerpo de Cristo, porque unos se creen mejores que los otros, porque otros forman parte de una élite dentro del Señor y ven con menosprecio a otros. Y otros que son, entre comillas, más humildes o más entregados a Dios, ven con recelos a los otros y están juzgándolos de que son unos carnales, de que son unos mundanos, de que son aquí, que son allá, que también son errores. La iglesia de Dios está compuesta por diferentes tipos de personas y todos los caracteres son totalmente diferentes. Entonces, cuando se ha tratado de hacer división, incluso han salido gentes diciendo que ellos son la verdadera iglesia. Y diciendo aquellos, todos son hijos del diablo, todos aquellos se van a ir al infierno. Y tal vez no es cierto, tal vez son cristianos. La diferencia es que aquellos no hacen lo que estos otros hacen. Y en cuanto a cuestiones culturales, cada quien sirve al Señor de acuerdo a su acervo cultural. Y tampoco podemos nosotros recriminar a nadie por cuestiones culturales, porque la palabra de Dios está por encima de todo acervo cultural. Entonces la iglesia de Dios se reúne en todas partes del mundo y todos con su nombre, y esto no es nada nuevo. Ya cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ya andaban grupos de Pedro, grupos de Apolo, grupos de Pablo, grupos de Cristo y de todo. Porque es imposible que la iglesia de Cristo Jesús todas estemos abrigadas bajo una sola denominación o bajo un solo orden religioso. Por eso es que hay tanto nombre. La iglesia que yo pastoreo se llama Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto. Hay iglesias Príncipes de Paz, iglesias evangélicas y reformadas, iglesias de Dios Pentecostés, asambleas de Dios, iglesias de la profecía, tanta diversidad de nombres. Pero de entre todos estos grupos está la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Ahí está la iglesia visible, la que todo mundo vemos, pero está la iglesia invisible, que es la que Cristo Jesús tiene dentro de cada congregación. Así que no nos sorprendamos por eso. Ahora, aprendamos a mirarnos todos de igual a igual, no mirando a nadie hacia arriba, ni mirando a nadie hacia abajo, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Y no andemos juzgando los unos a los otros, porque nosotros somos siervos de Cristo Jesús, somos esclavos de Cristo Jesús,
Somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Yo no soy propiedad de ningún ser humano, soy propiedad de Cristo Jesús. Entonces nadie me puede juzgar a mí ni señalar, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un dueño y es Cristo Jesús, y que nosotros para Él o estamos en pie o estamos caídos. Que nadie nos debemos de juzgar por eso, porque nadie es propiedad de nadie aquí, que todos somos del Señor y que Él es nuestro Rey y soberano y que para Él vivimos. Así que el que hace algo, dice, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Así que de esta forma, mis amados, van a seguir existiendo los nombres, pero la iglesia de Cristo Jesús siempre va a ser una sola. Toda aquella que ha sido lavada y redimida con la sangre de Cristo Jesús y que forma parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pastor, ¿cuál es, a su juicio, el hecho más importante en la Biblia? Hay tantas cosas, hermano, de trascendencia enorme en la palabra de Dios, que si empezáramos a enumerarlas una por una, quedaríamos así, que cuáles los hechos más trascendentes. Imagínense cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, casi 3 millones de personas. Abren el Mar Rojo, Dios lo abre, pasa este pueblo. Si eran casi 3 millones de personas, tuvo que abrirse en un radio de unos 5 kilómetros y hacer 10 filas y pasar durante toda una noche para que 3 millones pasaran. Pero no solo esto, ustedes saben lo que significa, mis amados, alimentar 3 millones de personas durante 40 años, dándoles desayuno, almuerzo y cena. Ropa, calzado y todo lo necesario para la vida de estas personas. 40 años. Son milagros totalmente inmensos que quizás ni reparamos en ellos. Pero ahí estaba la mano de Dios, alimentando todos los días a este pueblo durante 40 años. Hechos trascendentales que están en la palabra. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ocupa, pero algo tan elemental. Pero a mi juicio, en mi punto de vista, el hecho trascendental para la vida de la iglesia y para la vida de la humanidad es la resurrección de Jesús. Podría caer en el plano de la discusión si fue la muerte, porque sin muerte no hay resurrección. Pero imagínense qué sería de la muerte de Jesús si no hubiese habido resurrección. Imagínense al budismo, a los musulmanes y a todos los que tienen sus religiones y tienen sus dioses y tienen sus profetas o sus mesías que murieron, ahí quedaron enterrados en una cruz, en una tumba. La gente llega a visitar las tumbas, le llevan ramos de flores, le llevan esto y lo otro, y saben que ahí están los restos. A diferencia del cristianismo, que todos los días salen excursiones a Jerusalén de diferentes partes del mundo a visitar una tumba
donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, y es una tumba vacía, porque ese sepulcro no pudo retener al Rey de Reyes y Señor de Señores, y resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte. El hecho de la resurrección, mis amados, es parte fundamental y trascendental en la vida de la iglesia y en la vida de toda la humanidad, porque esto es lo que nos llena y nos abre nuestra vida de esperanzas, de saber que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración y de lástima. Fuéramos miserables, dice. ¿Qué anduviéramos haciendo? ¿Qué anduviéramos predicando si Cristo no hubiese resucitado? El fundamento del cristianismo es Cristo, y la base sólida de nuestra doctrina es la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros predicamos la resurrección, porque eso es lo que nos mantiene con esperanza de saber que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar para vida eterna, y que estos cuerpos que son corruptibles van a tener que morir para dar paso a la resurrección de cuerpos incorruptibles en la vida eterna que nos espera. La resurrección, mis amados, es el fundamento de los hechos de Cristo Jesús, porque usted puede decirme cualquier cosa de todos los hechos y actos de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, los grandes milagros y todo, pero ¿qué? ¿De qué serviría todo esto si no hubiese resurrección? No tendríamos fe en una salvación eterna, puesto que no habría evidencia, puesto que nadie tendría la seguridad de ser salvo, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice la palabra. Entonces el fundamento de la iglesia es la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el hecho más trascendental que está en la palabra de Dios, y que eso es lo que nos mantiene a nosotros predicando un evangelio vivo, un evangelio de poder, un evangelio donde predicamos que Cristo Jesús venció la muerte, que la muerte no lo pudo retener, y que así como Jesús resucitó, así nosotros también vamos a resucitar en el día postrero. Así que, mis amados, llegamos al final de su programa Tiempos de Libertad, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, agradeciéndole a usted por su sintonía, por sus mensajitos. Son muchos los mensajes que nos han caído en este momento, que vamos a estarle dando respuestas en el próximo programa a todas sus preguntas. Y si nos han pedido oraciones, vamos a ir a doblar rodillas por cada uno de ustedes, mis amados, para que Dios conteste estas peticiones de oración. Así que les saludamos en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Amén. Amén.